y aprovecho con este inicio de dar la bienvenida a quienes se están conectando también. Creo que es un buen momento para recapitular, remirar ciertas cositas. Vamos aquí a abrir eh, la carpetita del curso. Nosotros lo último que estuvimos viendo fue sobre la tangente de la circunferencia, las propiedades de la tangente de la circunferencia, y dentro de ese trabajo que hicimos con la circunferencia nos tomamos un par de clases para mirar el tema de las demostraciones, que es donde mayores dificultades he podido ver. Y me parece que esto era ya el apunte número 13. Vamos a aprovechar de abrir a mi amigo GeoGebra. Apunte 12 y el apunte 13, propiedad de la tangente. Diferencia. La circunferencia, claro, estuvimos viendo la circunferencia y sus propiedades básicas. Estas unidades sobre cómo la circunferencia y los polígonos regulares se relacionan unos con otros. Y estuvimos viendo, dentro de los últimos teoremas que vimos, era que dice que un ángulo semi-inscrito formado por una cuerda de tangente es congruente al ángulo inscrito en el mismo arco. Es decir, esta propiedad, un segundito. Es decir, esta propiedad que tiene la circunferencia, vamos a poner aquí una circunferencita de radio 3, esta propiedad de que el ángulo inscrito y el ángulo del centro, que están en el mismo arco, uno mide la mitad del otro. Uno mide la mitad del otro. Pero también ocurre con el ángulo semi-inscrito, y el ángulo semi-inscrito está formado por una tangente y por una cuerda. En este caso, me están diciendo que este ángulo, vamos a poner aquí un puntito, que este ángulo, que es un ángulo semi-inscrito, debiese ser congruente con este ángulo, que es un ángulo inscrito, y eso porque están en el mismo arco. ¿Y cuál es el mismo arco? Voy a marcarlo aquí con un rojito. Están en este arco. ¿De acuerdo? Eso es lo que están diciendo. O sea, la tangente tiene varias propiedades bien interesantes. Lo otro que sabemos es que este ángulo
o este, claro, este ángulo es recto. ¿Por qué me lo marcas así? A ver, tengo que pensar bien. Sí. Tampoco. Ahí sí. Este ángulo de acá es recto, siempre. El ángulo que forma el radio y la tangente. Y esto tiene relación porque si yo considero este ángulo, el que forma con la tangente, considero este puntito, y formamos este ángulo semi-inscrito. Claro, este ángulo semi-inscrito está semi-inscrito en la semicircunferencia. Y la semicircunferencia, en términos de ángulo, de arco mide, es un ángulo extendido. Por tanto, la mitad es un ángulo recto. Entonces, cuando usted se pregunta sobre las cosas que tiene que tener claras respecto a las circunferencias, por ejemplo, respecto a las tangentes, este tipo de congruencias que se dan, y que van a ser importantes para lo que viene. Entonces, el apunte 14, que es el que vamos a comenzar a ver el día de hoy, será para que veamos algunas definiciones y propiedades de los polígonos regulares. ¿Ya? El primero es cómo vamos a disecar en el sentido de disección, es decir, de dividir un polígono en triángulos. Una pequeña definición: un vértice B de un polígono se dice saliente si existe una recta que lo separe de todos los demás. Un segundito. Repito, un vértice de un polígono se dice saliente si existe una recta que lo separa de los demás. Y le vamos a pedir a GeoGebra que en esta ocasión me dé los nombres de los vértices para que ustedes los puedan nombrar. A ver, nosotros tenemos claro intuitivamente cuando un vértice es saliente y cuando un vértice no es saliente. ¿Ya? Pero le vamos a pedir aquí que los puntos me den el nombre. Por ejemplo, este polígono. Este polígono. ¿Cuál de los vértices que tiene este polígono es saliente? ¿Alguien me puede decir? Al menos uno de estos vértices que sea saliente. El H. Exacto, muy bien. ¿Por qué el H es saliente? Porque, por ejemplo, esta recta separa a H de todos los demás puntos del polígono. D es un vértice saliente porque existe una recta, al menos una, que lo separa. C es saliente. No lo sé, no sé si E será o no saliente. Veamos. A ver. Sí. E es saliente, F es saliente, pero G no es saliente, A no es saliente y D no es saliente. No existe una recta que los separe de todos los demás. Por ejemplo, aquí los separo de E y F. Aquí los separo de
H, A, D, C, B, pero no D, E y F, es decir, entonces no todo polígono tiene todos sus vértices salientes. Un polígono convexo tiene todos sus vértices salientes. Y ahí usted recordará la definición de polígono convexo. Un polígono convexo es convexo si para todo par de puntos en el polígono el segmento que los une está completamente contenido en el polígono. Y aquí es curioso que el teorema 67 y el teorema 68 sean tan similares unos de otros. El primero dice que todo polígono tiene al menos 2 vértices salientes y que luego todo polígono tiene al menos 3 vértices salientes. Y eso es porque para demostrar que un polígono sea saliente, primero tengo que asegurar de que existan 2 y luego de que existe 3. Con esto podemos demostrar el teorema 69 que dice que todo polígono puede dividirse en n-2 triángulos cuyos vértices son los vértices del polígono. En n-2, ya todo polígono de n lados, vamos a decir. De n lados. A eso se refiere n. Por muy extravagante que sea este polígono, puede dividirse, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Debería poder dividirlo en al menos 6, en 6 polígonos, en 6 triángulos. 1, 2, 3, 4, aunque este no se vea, es un triángulo, 5 y 6. Ahora, ¿qué pasa si el G está por acá? Pues ahí ya no puedo. Así que este triángulo de aquí lo vamos a dividir así. Y sigo teniendo 6. Ahora, la demostración de este teorema no es tan sencilla. Y precisamente, por no ser una demostración, porque aquí, mira, imagínate, tengo eso, ¿y qué pasa si el E está por aquí? Entonces, este segmento de aquí no me sirve y tengo que hacer la división con este segmento. Pero siguen siendo 6. ¿Te fijas? La demostración va a quedar como ejercicio. Y el ejercicio yo les sugiero que lo hagan por inducción. Comiencen de un triángulo, luego consideren que el vértice K más 1 puede ser o no saliente. Es decir, ¿a qué se refiere esta indicación? Comiencen con un triángulo. O sea, para n igual 3. Claro, n igual 3 se puede dividir en 3 menos 2 triángulos, porque ya es un triángulo. Luego, supongan que un polígono de K lados se puede dividir en K menos 2 triángulos. Y lo único que hacen es agregarle un vértice más. Ese vértice puede ser saliente o puede ser no saliente. Y por inducción, no es sencilla la demostración, pero por inducción debería salir. Con esto uno puede demostrar, por ejemplo, que todo polígono, para cualquier polígono, la suma de los ángulos interiores es n-2. Ángulos extendidos. Y la suma de los ángulos exteriores es 2 ángulos extendidos. Es decir, para un polígono de 5 lados, tendríamos n-2 son 3 ángulos extendidos. Y eso no es muy difícil de demostrar porque sabemos que este polígono se puede dividir en 3 triángulos. Y la suma de los ángulos interiores de estos 3 triángulos es cada uno un ángulo extendido. Lo complejo aquí
y es donde va a estar la, el desafío para usted, es demostrar que la suma de los ángulos exteriores es siempre dos ángulos extendidos o un ángulo completo de estos ángulos. Y nuevamente, demostraciones que quedan como ejercicio, no están hechas en el apunte. ¿Ya? No sé si hasta el momento tenemos dudas, preguntas. Yo voy a preguntar algunas cositas. Me pueden responder por chat o por audio. Pero le voy a preguntar a ciertas personas. ¿Vale? Si no puede, no sabe o no quiere, me dice, profe, no puedo. O pasa palabra. Pero le vamos a preguntar a Kiara Miranda. Espero que esté teniendo un buen día. Kiara, en sus palabras, ¿qué es un vértice saliente? Hola, hola. ¿Qué es un vértice saliente? Es un vértice que al trazar una recta separa el punto de los otros, de todos los demás. Perfecto. Gracias. Perfecto, súper. Entonces ahora le vamos a preguntar a Marco. Marco Mesías. ¿Cuántos vértices salientes como mínimo tiene todo triángulo, Marco? Como mínimo. Marco, ¿cuántos vértices salientes como mínimo tiene un triángulo? Me parece que Marco no está por ahí. Y vamos a preguntar entonces a... Ah, dice, me está haciendo ruido la pregunta, profe. No sería tres, dice María. Por eso, ya. Profe, no serían tres, dice María Ignacia. Como mínimo. ¿Y por qué no podría? Con un contraejemplo, María Ignacia, aprovechemos que usted está respondiendo. Con un contraejemplo, a ver, ¿por qué es imposible que tenga dos? ¿Cree usted? Que tenga solamente dos vértices salientes. Y le voy a dar una pista. Piensa en el polígono más pequeño que podemos construir. En términos de vértices.
Si no fuesen 3 no sería un polígono. ¿Por qué? O sea, está bien, pero ¿por qué? Es correcto lo que dice. Dice Kiara, el triángulo es el polígono más pequeño que se puede construir. No puedo tener un polígono con 2 vértices. Y el triángulo, sus 3 vértices son salientes. Ahora piensa lo siguiente. Pensemos en un polígono. Y nosotros queremos demostrar que tiene al menos 3 vértices salientes. Pensemos en 3 lados, en 3 vértices cualquiera del polígono. Y formemos el triángulo entre esos 3. Por ejemplo, S, S y S. Si alguno de los vértices que no están en este triángulo quedó dentro del triángulo, quiere decir que entonces este triángulo ya no me sirve. Voy a formar con este. Pero siempre es posible encontrar un triángulo dentro de un polígono que esté completamente contenido en el polígono. Siempre. Si, por ejemplo, este vértice es un poquito caprichoso y viene para acá, entonces el triángulo que voy a encontrar es este. Pero siempre es posible encontrar un triángulo que está completamente contenido en un polígono. Al menos uno. Y eso tiene relación con la cantidad de vértices salientes que tiene un polígono. Entonces, en todo polígono se verifica que la suma de los ángulos interiores es n menos 2 ángulos extendidos y que la suma de los ángulos exteriores es 2 ángulos extendidos. Algunas definiciones sobre polígonos. Decimos que un polígono es simple si los lados adyacentes tienen en común solamente un vértice y los lados no adyacentes no tienen puntos en común. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, este polígono no es simple, porque los lados no adyacentes igual comparten un punto. Así que este polígono no es simple. Ahí sí tendríamos un polígono simple. ¿Qué otro polígono no es simple? Por ejemplo, si decimos que aquí hay un vértice del polígono. Tampoco es simple. Entonces, un polígono simple. Este es un polígono simple también. Convexo, si todo segmento distinto de los lados, con extremos en el polígono, contiene solo puntos del interior, con excepción de los extremos. Este polígono no es convexo, porque este segmento no está completamente contenido en el polígono. Ahí sí es convexo. Y el cero, a no ser convexo, tiene relación con los vértices salientes. Porque si un polígono tiene al menos tiene un vértice que no es saliente, entonces no es convexo. Para que sea un polígono convexo, todos sus vértices deben ser salientes. Tercero, un polígono se dice regular si todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. Bueno, el polígono cruzado es si al menos dos lados no adyacentes tienen un punto en común. El teorema 71 dice que es un teorema fundamental. Y antes de entrar a ese teorema, quisiera que habláramos sobre lo que son los teoremas fundamentales. ¿Conocen el teorema fundamental del álgebra? Yo no me acuerdo exactamente el teorema fundamental del álgebra, pero recuerdo que tiene relación con las ecuaciones y con las soluciones de ecuaciones.
No lo recuerdo bien, pero mi amigo Google, teorema fundamental del álgebra. Ya, bueno, vamos a ver este artículo que está aquí en una página de la Chile. Dice, el teorema fundamental del álgebra, TFA, dice que todo polinomio de coeficientes complejos tiene una raíz compleja. Es decir, existe un número complejo donde el polinomio evalúa a cero. Hay muchas demostraciones de este importante resultado. Todas requieren bastantes conocimientos matemáticos para formalizarlas. Sin embargo, si se deja de lado algo de rigor matemático, hay argumentos simples y creíbles que le permiten a uno convencerse de la veracidad de este teorema. Ese es el teorema fundamental del álgebra. Esto es, a ver, espero que no sea un artículo. Allá. UGR está en la Universidad de Granada. Cada ecuación polinómica de grado n con coeficientes complejos tiene n raíces en el cuerpo de los complejos. Eso dice el teorema fundamental del álgebra. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? ¿Alguien se acuerda de qué habla el teorema fundamental del cálculo? No me acuerdo, pero lo usan bastante, estoy seguro que lo usan bastante. Mira, les voy a echar una ayudita. Y para eso voy a poner la cuadrícula y el... Supongamos una ecuación cualquiera. Por ejemplo, x a la cuarta menos x cubo menos x cuadrado más x más 1. Por ejemplo, esa función. ¿Cuál es el área que encierra esta función entre el 0 y el 1? ¿Cómo calculamos esa área, la que hay bajo la curva entre 0 y 1? ¿O entre menos 1 y 1? ¿Cómo calculamos esa área? Con la integral. Ya. Invito a que al menos uno o una de ustedes haga el cálculo y nos lo explique. Rápidamente. La función está aquí, de hecho vamos a poner la vista algebraica. Aquí está la función. Y no debería costarles tanto. Espero. O sea, si aprobaron los cursos de cálculo 2, ¿o qué me puede explicar cómo se calcula?
no necesariamente calcularlo. Creo que igual me da esa opción. A ver, integral, ¿sí? De la función f entre menos 1 y 1. Me dice que es 1,73, pero voy a ver si por algo más, claro, con 1,73 periódicos. Esa área. El teorema fundamental del álgebra, o sea, el teorema fundamental del cálculo, teorema fundamental del cálculo. Ya me voy a meter a Wikipedia, va a verlo. Tampoco me va a poner muy... Intuitivamente consiste en que la derivación y la integración de una función son operaciones inversas. Eso es lo que te está explicando, ¿no? El teorema. Y es que te relaciona el área bajo la curva con la derivada. O sea, la integral con la derivada. Y yo para poder calcular esa área, o sea, para poder hacer esa integral, lo que busco es una función cuya derivada sea la función que quiero integrar. Y eso se debe demostrar. Es el teorema fundamental del álgebra. Digo, del cálculo. Y el teorema fundamental de la geometría, en nuestro caso, para esta construcción, dice que dos polígonos regulares son semejantes si y solo si tienen el mismo número de lados. O sea, todos los hexágonos regulares son semejantes entre sí. Todos los pentágonos regulares son semejantes entre sí. Todos los cuadrados son semejantes entre sí. Todos los polígonos regulares de n lados son semejantes entre sí. ¿Y cómo vamos a demostrar eso? Primero, partamos de que los polígonos son semejantes, son regulares y son semejantes, entonces tienen el mismo número de lados. Si dos polígonos son semejantes, entonces sus ángulos son congruentes. Y los lados respectivos son proporcionales. Si suponemos que no tienen la misma cantidad de lados, entonces no tienen la misma cantidad de vértices. Sean n y m la cantidad de vértices de cada polígono, entonces la suma de los ángulos interiores de cada uno es n-2 y m-2 extendidos respectivamente, sabiendo que esas dos sumas son distintas. Por tanto, la suma de los ángulos interiores es distinta, lo que contradice que todos sus ángulos sean congruentes. Así que no es muy sencillo, muy difícil demostrar que si dos polígonos congruentes son semejantes, entonces sus ángulos son congruentes. Y tienen la misma cantidad de lados. En la otra dirección, por contradicción también, supongamos que no son semejantes, tienen la misma cantidad de lados y son polígonos regulares, pero no tienen la misma cantidad de lados. Por tanto, o sea, no son semejantes, digo. Por tanto, no puede cumplirse la congruencia de todos los ángulos. Entonces las sumas son distintas. En particular, la suma de los ángulos exteriores no lo es. Esto contradice que la suma de los exteriores es siempre 2 extendidos, puesto que al menos uno no lo es. Entonces los polígonos son semejantes. Una vez que tenemos este teorema, que nos asegura que todos los polígonos regulares con la misma cantidad de lados son semejantes, es conveniente relacionarlos a la circunferencia. ¿Ya? ¿Y cómo los vamos a relacionar? Diremos que un polígono está inscrito en la circunferencia si todos sus ángulos están inscritos en la circunferencia. Y aquí, sin cuadrícula, sin ejes,
sin vista algebraica y sin esto. Te vas tú. Fíjese que no todo polígono es inscribible. No todo polígono es inscribible en la circunferencia. Por ejemplo, este polígono, ahí para mostrarlo, vamos a poner un deslizador, que va a ser entero. No, va a ser número entre 0 y 5. ¿Por qué? Porque fíjate que este polígono no es inscribible necesariamente. No existe una circunferencia que lo inscriba. Por ejemplo, esa que está ahí en el A, en el B, no llega al D. Pero a lo mejor si corro esto un poquito más para acá, y agrando esto. No, como que no existe una circunferencia que inscriba a este polígono. O sea, no todo polígono es inscribible, ojo con eso. Por casualidad, los polígonos regulares son inscribibles, todos, pero porque tienen ciertas características. Existe un único círculo inscrito en un triángulo, eso lo sabemos. Su centro es el punto de intersección de las trimetrales de los triángulos. Eso lo sabemos. Un cuadrilátero convexo es inscriptible en una circunferencia si solo si la suma de los ángulos opuestos es un ángulo extendido. O sea, para que este cuadrilátero sea inscribible, la suma de sus ángulos opuestos tiene que ser un ángulo extendido. ¿Y eso por qué? Porque estos ángulos opuestos son ángulos inscritos, van a ser ángulos inscritos en arcos complementarios, en arcos que sumados son dos ángulos extendidos o un ángulo completo. Un cuadrilátero convexo, entonces, es inscriptible en una circunferencia si solo si la suma de los ángulos opuestos es un ángulo extendido. Y el teorema 74 dice que existe un único círculo que circunscribe un polígono regular. Y aquí es donde tenemos que hacer la diferencia. Inscrito es estar dentro. Circunscrito es estar por fuera. Entonces, esta circunferencia circunscribe al polígono, pero el polígono está inscrito en la circunferencia. Entonces vamos a tener circunferencias inscritas y circunferencias circunscritas. Polígonos inscritos y polígonos circunscritos. Y nuevamente, no todo polígono tiene una circunferencia inscrita. Casualmente los polígonos regulares sí. ¿Ya? Entonces, mira, dado un polígono regular cualquiera de n lados y vértices A, B, C, la circunferencia que lo circunscribe es la circunferencia que circunscribe el triángulo ABC. Eso sí. Si O es el centro de dicha circunferencia, por construcción tenemos lo siguiente. ¿Sí? Si yo tengo un polígono regular de n lados, vamos a poner aquí un polígono de 7 lados. La circunferencia que lo circunscribe es la circunferencia que al menos circunscribe a los tres primeros puntos. Entonces uno lo que hace aquí es demostrar que el cuarto punto también está inscrito. También está en la circunferencia. Aquí lo hice con un polígono de 5 lados. ¿Ya? Les voy a pedir, para que en la próxima clase veamos esta demostración con detenimiento, que estudien el teorema 13, o sea, el teorema 74, y el apunte, lo que queda de este apunte, para que lo terminemos de ver la próxima clase.
Y para eso, me voy aquí a la U virtual. Tengo que volver a ingresar, me parece, punto usage. Si tengo navegador nuevo, descargue este navegador que se llama Brave, que te bloquea, es más seguro en términos de está aquí. Me parece, el apunte 14 y 15 están disponibles. Entonces, petición para usted que termine de leer usted el apunte 14 para que lo revisemos con detenimiento la próxima clase. Ya está disponible en el aula virtual. Ya está disponible en el aula virtual. La clase de hoy va a quedar grabada. Están disponibles también todas las ayudantías, eso es buenísimo. Y antes de cerrar la clase, quisiera conversar, chicos, una cosa cortita. Para eso voy a dejar la grabación hasta aquí, de telegrabación.